explorando la inmensa y rica selva de nuestra mente. Entender que dentro de nosotros existen tantos poderes, tantas cosas tan sobrenaturales, tan maravillosas, que definitivamente ahora entiendo, si tú no tienes riqueza o yo no tengo riqueza, esto nada tiene que ver ni con estudios ni con la apariencia. Y hablando de riqueza, en este programa, recibe los consejos, recibe los principios de la riqueza, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza económica, riqueza en salud. Todos los fantasmas de miedo, de temores, de límites, existen solo en un lugar, en la mente de la persona que los percibe. Solo en la mente de las personas existen esos fantasmas, pero muchas personas son esclavos de sus límites, son esclavos de sus temores, son esclavos de sus miedos. La mente es una poderosa máquina. En la mente, en ella, como en un taller, se crean las más bellas o espantosas fantasías. Todas, las buenas y las malas, se pueden hacer realidad. Nos convertimos en un maravilloso imán de nuestros temores o de nuestra fe. Tú decides. Buenos días. Hoy la vida te sonríe y las oportunidades están a la puerta. Hoy comienza una nueva vida. 2020, vamos con todo. Cuando recuerdo la historia del gusano africano, esta historia verídica contada por un médico cuyo paciente llegó a él. Y este paciente, una vez que estuvo platicando con él sabía, decía, yo sé que me voy a morir. Vengo huyendo de África. Y la situación era en que un hechicero, un brujo de aquel lugar, le había dado una maldición. Le había regalado una maldición por la cual habían muerto muchas personas a su alrededor. Esto es, que se iba a podrir por dentro, porque dentro de él ya estaba el gusano de la maldición y el gusano africano. Cuando todo esto lo llevó él, desde África se trasladó hacia Estados Unidos en Nueva York. Y estaba, ¿verdad?, él con tremenda depresión y dolores en todo el cuerpo. Dolores de cabeza espantosos y fiebres. Todo esto mostraba que el gusano africano iba a terminar con su vida. Una vez que el médico determinó, hizo estudios, hizo análisis y determinó que todo lo que este hombre tenía estaba en su mente, hasta que lo convenció y le mostró que él ya estaba sanado de este gusano africano, entonces todos los síntomas desaparecieron y el hombre pudo ser feliz. Cuando recuerdo la verídica historia también de personas como el hombre que era, vamos a decir, de pordiosero, un hombre que no tenía dinero, que solamente vivía en un pueblo de Estados Unidos y escuchó hablar de Tomás Alva Edison. Este hombre pidió una audiencia con Tomás Alva Edison. Y una vez que estuvo frente a él le dijo, yo vengo aquí porque quiero ser su socio. Quiero trabajar con usted y quiero ser socio de usted. Definitivamente, Tomás Edison era uno de los mayores, ¿verdad?, descubridores, inventores, y bueno, también absorbía el trabajo de muchas personas a su alrededor. Pero con todo y esto, estaba tan ocupado como suele sucedernos, que él no estaba ocupado en vender. Pero aquel hombre que se veía como un pordiosero, que había llegado casi nada más con poco dinero, viajando por ferrocarril y sin tener dinero para comer, o sea, que si Tomás Edison lo hubiera rechazado, este hombre no tenía ni para regresarse. Este hombre hizo con Tomás Edison lo que ahora nosotros conocemos como la General Electric, o sea, todo está en nuestra mente. Ten cuidado con las puertas y las ventanas de tus pensamientos. Nosotros tenemos una maquinaria maravillosa, pero recuerda, tú tienes un poder sobrenatural y muy poderoso que puede estar sobre tus pensamientos. Tú decides qué alimentas o qué no alimentas, como si fueran un lobo de bondad
o un lobo, ¿verdad?, que se convierte en tu amigo, en tu cuidador, como un perro fiel. Así, de la misma manera, tus pensamientos te pueden ayudar, o un lobo de ira, de maldad, que te puede devorar a ti mismo. ¿Cuál de estos dos lobos decía en un pueblo de Estados Unidos también? Le decía un abuelo indio, le decía a su nieto: abuelo, ¿cuál de esos dos lobos que viven dentro de nosotros va a crecer más? ¿Cuál va a ser más fuerte? ¿El que me ayude o el que me destruya? Dice: el que tú alimentes más. En realidad, cada uno de nosotros tenemos un poder maravilloso en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia, para quien comprenda por qué algunas personas parecen tener suerte mientras que otras poseen igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia, capacidad intelectual, parecen estar destinados a ser desafortunados. Ese hecho se explica con la afirmación de que toda la humanidad tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo, y con ese control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos, a los pensamientos, a las posibilidades. Pueden ser errantes o emitir otras funciones, digamos que se emiten como unas ondas de pensamiento que vibran alrededor de la gente que es tóxica, de la gente que es negativa y que influye sobre sus hijos, sus vecinos, las personas alrededor. También existen, digamos, como un pensamiento positivo que puede influir, contagiar, contaminar, como si fuera una gripa, pero benéfica, de fe, de aliento a otras personas. Yo quiero que usted decida qué es lo que puede ser aquí en la vida. Muchas personas tienen el deseo de hacer algo maravilloso. Dios ha dotado a todos los seres humanos con un control absoluto. Este control absoluto es de una sola cosa: tu ser y tus pensamientos. Tú no puedes controlar los pensamientos de otra persona, pero sí puedes controlar los tuyos. Esto, unido al hecho adicional de que todos los seres humanos, todos, podemos crear una forma de pensamiento, una idea, nos acerca a muchos principios mediante los cuales podemos dominar o dejarnos dominar por el miedo o por la fe. Vuelvo a repetir, nos convertimos en un maravilloso imán que atrae para nosotros lo que tememos o lo que creemos, la fe o los miedos que tenemos. No permitas que ningún miedo se enseñoree de ti. Y bueno, como hijo de Dios, como ministro, quiero darles una fórmula para huir de los miedos y de los temores, de los sentimientos y de los presentimientos. Muchas personas en su mente dejan que los presentimientos negativos empiecen a crecer. El miedo a quedarse solo, el miedo a la vejez, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte. Miedos, temores, el miedo a que alguien les robe. Miedos, temores. ¿Cómo podemos nosotros poder detener a esos fantasmas que en realidad se pueden cristalizar y hacer realidad, o se pueden alejar? Bien sencillo. Decíamos que la fe echa fuera el temor, el amor echa fuera el temor. Cuando tú diriges tu enfoque de pensamiento hacia las cosas más grandes, maravillosas, tu amor por Dios, por ejemplo, lo bendices, pon a sí mismo tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor y Él estará confirmando todos tus caminos. Esto es maravilloso, el poder de la mente. El Señor pone dentro de nosotros, tenemos tres mentes. Una, la mente natural. Dos, los sentimientos, las emociones. Tres, la mente del espíritu. En cada una de estas, digamos que decía alguien que el taller del diablo es la mente, pero en realidad
el diablo nada más, voy a dejarlo un poquito aparte, porque él se dedica a lo que quiere, y ni siquiera lo voy a criticar por eso, porque él trabaja para lo que quiere, pero yo trabajo para lo que quiero también, y yo lo que quiero son luz, positividad, sanidad, prosperidad, riqueza, amor, y eso es lo que voy a atraer. No puedo permitir que ninguna idea oscura, negativa, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de soledad, pueda venir a mí. Esto es imposible para un hijo de Dios. Nunca voy a estar solo, porque la presencia del Todopoderoso me sigue, me acompaña. Nunca voy a estar indefenso, porque el Señor es como mi poderoso defensor. El Señor está dentro de mí y el Señor es mi escudo. El poder este poder se llama fe y se produjo en mi mente y se hace realidad en la tuya también. El poder de la mente. Voy a compartirles unas frases de Napoleón Hill. La verdad es que los pensamientos son cosas. Esto lo hemos reafirmado en este programa también. Es cierto, los pensamientos son cosas. Cuando tú no tienes dinero, primero lo necesitas generar en tu mente, y si no está en tu mente, no está en ninguna parte del universo. Puede ser que trabajes para vivir, pero eso no es generar dinero. Dios quiere darte el poder para hacer la riqueza. Y aquí en estos programas, nosotros te compartimos los principios de la abundancia, de la verdad. Los pensamientos, la verdad, son cosas muy poderosas. Cuando se mezclan con propósitos definidos, con pensamientos y con un deseo ardiente de convertirlos en tristeza, en eso se convierten. De convertirlos en riqueza o en objetivos materiales, en eso se convierten. Mi deseo no es orientar las cosas oscuras. Mi propuesta es alentar las cosas positivas. Edwin C. Barnes descubrió que en medida es cierto que en realidad la gente piensa y se hace rica. Esto lo vio Napoleón Hill y de ahí hace más de 40 años llegó este libro a mis manos y se los estoy compartiendo. Napoleón Hill lo escribió diciendo: piense y hágase rico. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino de que fue apareciendo poco a poco y empezó con el deseo ardiente de llegar a ser socio del hombre más grande, Thomas Alva Edison. Este hombre es el que les estaba yo diciendo, pero no era rico. Una de las características principales del deseo de Barnes fue que era definido, sabía lo que quería trabajar con Edison. No para él, quería trabajar con él. Por ejemplo, es importante, yo trabajo con Dios, yo trabajo en sociedad con Dios. Él me ha confiado muchas cosas, entiéndelo y créelo. Y no pienses que esto es un sacrilegio. Tú eres hijo de Dios y tú trabajas con Él, no nada más para Él. Trabajas con Él porque todas las cosas son suyas y todo lo suyo es mío. Todo lo mío es suyo y todo lo suyo es mío. Así Barnes fue con una gran definición. Su deseo, que se convirtió en realidad, tenía una mejor comprensión de 13 pasos que conducen a la riqueza. Cuando ese deseo o impulso de pensamiento apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en una posición en la que pudiera actuar conforme a su deseo. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía al señor Edison y no tenía suficiente dinero para pagar el pasaje del tren hasta Orange de Nueva Jersey, donde se encontraban los laboratorios del señor Edison. Estas dificultades habrían sido suficientes para frenar a cualquier persona, para desanimar a la mayoría de la gente en el intento de realizar ese deseo. Pero no, un deseo no era nada más un deseo ordinario, y Barnes no era una persona ordinaria. Estaba tan decidido a encontrar una manera de lograr su deseo que al final prefirió viajar entre los vagones de un tren en lugar de sufrir una derrota. Casi se fue en tercera clase y casi se fue como
como los centroamericanos que van para Estados Unidos. En otras palabras, llegó a Orange en un tren de carga. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había llegado para hacer negocios con el más grande inventor de aquellos años. Qué importante es entender esto. Me emociona tanto las situaciones de tragedia que suceden muchas personas que tienen dentro de su mente fantasmas, temores o el gusano africano. Y de muchas personas que dentro de su corazón tienen el ferviente anhelo de convertirse en una antorcha para poder iluminar a su era, a su carrera. Este es el caso de Juan el Bautista, o este es el caso de Barnes. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había llegado para hacer negocios con el inventor. Años más tarde, al hablar de su primer encuentro con Barnes, Edison comentó: estaba de pie frente a mí, con una apariencia de un vagabundo y común y corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la idea de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido después de años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar toda su vida, todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene seguro el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que en él estaba la decisión, que él quería ceder hasta alcanzar, no iba a ceder hasta alcanzar el éxito. Lo que pasó después demostró que no cometí un error. Estas son palabras que escribió lo que nosotros conocemos como el inventor más grande, Thomas Alva Edison. Escribió acerca de Barnes. Lo que Barnes le dijo al señor Edison en ese momento fue menos importante que lo que estaba pensando el propio Edison. El propio Edison lo dijo: no puede haber sido el aspecto del joven lo que logró que comenzara a trabajar en la oficina de Edison, ya que eso definitivamente estaba en su contra. Tenía un mal aspecto, era muy joven y además no tenía otro recurso más que su deseo. Si fuera posible transmitir al lector la importancia de esta afirmación, no sería necesario que leyera el resto del libro, decía Napoleón Hill cuando estaba escribiendo este libro. Barnes no logró asociarse con Edison en su primera entrevista, pero tuvo la oportunidad de trabajar en la oficina de Edison por un salario primero insignificante. Realizó tareas que Edison consideraba sin importancia, pero que tenía gran importancia para Barnes, pues le dieron la oportunidad de estar cerca del gran campeón, cerca de un ganador, cerca de una persona que para él era el modelo que necesitaba seguir, de demostrar su mercancía. Lo que tenía Edison se podía multiplicar y convertirlo en una empresa. Cuando ahora veo que tengo todavía mi confianza en productos como General Electric, me doy cuenta que su fundador fue Thomas Edison y Barnes. Estos dos hombres con un deseo, uno como inventor, el otro como promotor y vendedor, que hizo que todos sus inventos llegaran no nada más a Estados Unidos. Todavía me recuerdo, y muchos de los focos, de los radios, de las herramientas siguen siendo General Electric, sigue siendo la General Electric, una gran empresa que lleva muchos años de estar como líder en Estados Unidos y en Japón y en muchos países. Es importante que nosotros entendamos que esa maravillosa fábrica, todos la tenemos. Dios no proporcionó una mente brillante a Benjamín Olmos y a ti una mente insignificante. Repite conmigo: nadie es más inteligente que yo. Nadie tiene una mente más grande que la mía. Dios puso en ti imagen y semejanza para que todos tus pensamientos se conviertan en realidad.